¿Cómo están, abogados? Buenas tardes. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, Lick. Muy buenas tardes tengan ustedes. Pues bueno, vamos a esperar unos cuantos minutitos para iniciar con la clase, en lo que se integran el resto de sus compañeros. Y pues bueno, un tema que ha estado en boca de todos últimamente, en estos últimos días, a causa de algunos efectos, de algunos fenómenos causados por el sol, y pues obviamente también la cuestión de la alta demanda que existe en la red de transmisión del Sistema Eléctrico Nacional, que pues, como ustedes a lo mejor ya vieron por ahí en las noticias, la misma colapso, ¿no? Por ayer el Centro Nacional de, el Centro Nacional de Control de Energía, pues declaró ese estado de emergencia. No sé si a ustedes también les ocurrió, pero en muchos lados, al menos aquí en la colonia, que lo poquito que yo salí, me percaté que no era el único, que había como que una caída generalizada de las distintas redes de telefonía. Y pues bueno, además de estos efectos del sol, el hecho de que pues estábamos con esta alerta del sistema, más bien de la red nacional de distribución, y por ende también el de la transmisión, ¿no? Temas que ustedes ya pues conocen. Yo vi ¿Sí? algo de una tormenta geomagnética. Es correcto, es esta tormenta geomagnética la que causa el sol, emite ondas mucho más agresivas de las normales, y estas afectan precisamente los dispositivos de comunicación, los satélites. Entonces, por eso ayer mucha gente por ahí no tenía datos, no tenía internet, y aunado también a este exceso en la demanda del recurso energético, ¿no?, que vivimos por ayer, aunado a esta onda extrema de calor. Entonces, esa es una de las causas por las cuales, pues ayer a lo mejor hubo dificultades con muchos sistemas, los sistemas bancarios, de comunicaciones, etcétera, ¿no? Vamos a esperar que vayan ingresando más gente. Muy bien. Bien. Pues bueno, y a decir verdad, muchos estos temas de los que ustedes ya son expertos en la materia, o sobre el Sistema Nacional de Distribución y la Red Nacional de Transmisión. Pero ante este efecto, este fenómeno que se vivió, también es importante saber qué significa el estado de emergencia eléctrico anunciado por la CENACE, ¿no? Ante esta inusual demanda máxima del recurso energético que se presentó en el país debido al aumento de la temperatura, el Centro Nacional de Energía, precisamente ante este exceso en la demanda, pues presentó este estado de emergencia, lo que se sobresaturó la red nacional. Lo vimos ya en efectos como apagones, donde se sufrió ahí el calentamiento de los distintos aparatos que bajan el recurso energético, eléctrico, sobre todo, en este las altas tensiones a baja tensión, ¿sí? Y en este caso también, las centrales eléctricas
que son las generadoras, pues también sus turbinas, al estar en una máxima capacidad, pues pero ahí se sobrecalentaron y ocurrieron apagones por más de 20 ciudades del país, en algunas partes aquí de Nuevo León también, ¿no? De acuerdo, por ejemplo, a lo dicho con el Centro Nacional de Control de Energía, estos incidentes pues afectan la capacidad de generación eléctrica en todo el país. Por ejemplo, el año pasado, ante una situación similar que se vivió, también el SENACE explicó en su momento que la demanda máxima anual de energía eléctrica que presenta durante los meses de junio y julio habitualmente, pues esto es debido al aumento de las altas temperaturas que se viven en el país. Sin embargo, también es muy importante por ahí, muchachos, hacer mención del comunicado presentado por la Comisión Nacional del Agua. Actualmente la circulación anticiclónica, las cuestiones ahí del niño y de la niña, estos efectos o fenómenos meteorológicos, pues abonan el tema, ¿sí? Para que se presenten estos fuertes golpes de calor. Prende también el colapso en la red nacional de transmisión y en el sistema eléctrico nacional, ¿no? Entonces, pues ahí muy importante esos comentarios. Nada más ya para finalizar y hacer hincapié en que el SENACE, la norma indica que de acuerdo con la reserva operativa registrada, debe de ser por lo menos por debajo del 6%, que debe de declararse un estado operativo en alerta, sin que esto, por ejemplo, signifique una emergencia, ya que hay reserva suficiente para abastecer el consumo nacional, ¿sí? Pero cuando baja esta reserva por menos del 6%, pues es cuando se emite precisamente esta declaratoria de emergencia, ¿no? En tanto, se declara el estado operativo de emergencia como cuando los márgenes de reserva operativa nacional, en el CIN, como un respaldo para las posibles variaciones que hay en las variaciones del voltaje y de la corriente del sistema. Y en este sentido, pues mantener al menos un umbral establecido para la reserva que implica, pues precisamente esta demanda que se está satisfaciendo de manera normal o que están empezando las operaciones de manera habitual. Entonces, pues aquí más o menos hay la situación y proporcioné algunos datos adicionales de lo que estuvimos por ahí viendo y padecimos algunas personas pues, el día de ayer, ¿no? Esos apagones, sabemos que entonces debe de haber por lo menos una reserva del 6% del recurso eléctrico, ¿sí? Para que pueda darse este estado operativo de alerta. Y la emergencia ya es cuando nos encontramos debajo 3%. ¿Alguna duda hasta ahí, muchachos? Creo que ya estamos una gran cantidad, para que vayan, por favor, encendiendo sus cámaras y tomar la asistencia de rigor, por favor. Anastasio Hernández. Baez Bárcenas. Presente, Lick. Buenas tardes. Camacho Silva. Buenas tardes, Lick. Presente. Campos Cortés. Cardona. Presente, buenas tardes. Carrizales. Presente, Lick.
Cavazos, Presente, Lic. Chavirán, Presente, Lic. Buenas tardes. comité. Bueno, aquí el compañero comité ya le pueden ir, por favor, dando la noticia que pues ya se encuentra oficialmente en segunda oportunidad. Coronado Romero, Presente, Lic. de León Cortina, Presente, Lic. Buenas tardes. Delgado, Presente, Lic. Buenas tardes. Escobar, Favela, Flores Castillo, Flores Llanas, Presente, Lic. Buenas tardes. a Flores, a ver, es Flores Castillo, Favela. A Favela le pueden ir también la noticia que se encuentra en segunda oportunidad, ¿sí? Favela Monsiváis. Flores Llanas. Presente, Lic. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sí me escucho? Sí. Galván González. A Galván González, Diego Alejandro también le pueden ir diciendo que está en segunda oportunidad, por favor. De todos modos, más adelante voy a publicar en el transcurso del fin de semana o ya la próxima semana, les estaré publicando el listado oficial de las personas que por exceso de falta están en la penosa situación de segunda oportunidad. Garza Alvarado. Presente, Lic. Gómez Bazañez. Presente, Lic. González Reina. Presente, Lic. Grimaldo. Presente, Lic. Guevara. Presente, Lic. Hernández Hurtado, perdón, Hernández López. Presente, Lic. Buenas tardes. Hernández Gualín. Presente, Lic. Buenas tardes. Hurtado. Presente, Lic. Buenas tardes. López Díaz. Morales Medina. Ortega Rivera. Páez. Ramírez. Presente, Lic. Rivera Ochoa. Presente, Lic. Rodríguez Barrón. Presente, Lic. Rodríguez Mireles. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Sagredo. Sagredo Alonso, ¿no está? Salinas. Presente, Lic. Y Treviño. Presente, Lic. ¿Faltó alguien de mencionar o que se le haya por ahí Oye, pasado las... a mí, Lic. apellidos? Cruz Manzanero. ¿Alguien más? ¿Alguien más, muchachos? ¿Son todos? Ok. Bueno, continuando con ese mismo tema, además de que una acción que se declare de emergencia, la CENACE ha declarado la cuarta del sistema eléctrico nacional tan solo en una semana, ¿sí? Lo que afectó alrededor de 15, 16, 17 estados de la República Mexicana con el exceso en la demanda del servicio eléctrico, ¿no? En las fallas y de la Secretaría de Energía, pues le atribuyen a las altas temperaturas y a un déficit en la generación eléctrica, que por ahí en la conferencia de mañana el
presidente de la República pues decía que todavía están, las pocas empresas privadas que todavía están por ahí generando el recurso eléctrico y que han debilitado el sistema, sobre todo en lo que corresponde al sistema eléctrico nacional, la transmisión, la distribución y la generación, a quitarle algunas facultades y operaciones que eran propias de la Comisión Federal de Electricidad, y que le fueron arrebatadas ahora por algunas cuantas empresas privadas que, pues, no es que le hayan quitado terreno o que le hayan quitado facultades, sino que venían precisamente a prevenir y a evitar este tipo de situaciones y ser, más bien, abonar con el tema de que fuese más competitiva la Comisión Federal de Electricidad, teniendo un mejor rendimiento. Y pues bueno, el Centro Nacional de Control de Emergencia ha informado, por ejemplo, que por cuarta ocasión en la semana, y hay un escalón por debajo del estado de emergencia que declaró el jueves, es precisamente el día de ayer, y también el pasado martes, en el que aquí sí hubo un gran apagón entre los 15, 17 estados de la República. Los encargados de la Comisión Federal de Electricidad y de la Energía le atribuyeron principalmente estos efectos a las altas temperaturas, lo que ya les comentaba, y al déficit en cuanto a la generación del recurso eléctrico por parte de las empresas privadas hacia la comisión. La CENACE ha alertado de los posibles problemas en el sistema a través de sus comunicados de prensa, de sus boletines, y también a partir de su plataforma de la propia comisión, ¿sí? Y de una plataforma intergubernamental, sobre todo para las empresas que dependen del recurso energético, ¿sí? Se les mandan boletines ya personalizados y las alertas para que no sobrecalienten el sistema eléctrico nacional, ni tampoco la red nacional de transmisión, ni el de distribución. La alerta con esto pues significa que el sistema no cuenta con los márgenes necesarios de reserva y establece precisamente nuevos parámetros o bases para poder ponerla en funcionamiento, en operaciones, y sacarla obviamente de operación para poder hacer conexiones en el sistema, porque en muchas ocasiones se sobrecalientan tanto los transformadores, los generadores y el propio cableado, que es cableado especializado de alto calibre, pues se quema o se derrite. Entonces, en muchas situaciones, pues tiene que entrar la Comisión Federal de Electricidad a cambiar todo este tipo de equipo, de cableado que por ahí fue dañado. La alerta que se mantiene hasta el día de hoy, por ejemplo, empezó el pasado 7 de mayo, cuando la demanda en el recurso energético por las altas temperaturas provocó al menos que 3 plantas de la Comisión Federal de Electricidad dejaran de funcionar, precisamente porque llegaron a un estado de sobrecalentamiento. La falta de energía obligó aquí, en este caso, a la CENACE a cortar el suministro en varios puntos del país por problemas en la capacidad de generación. Y los apagones intermitentes pues, afectaron a estos 15, 17 estados de la República. Y digo 15, 17 porque en algunos fue intermitente, en algunos otros estados de la República sí duró mucho más tiempo, y en otros no se sintió. Por ejemplo, al inicio de estos apagones, al menos en la parte en la que yo vivo, el lado norte del área metropolitana, no se sintió, sino hasta apenas el día de ayer, que sí fue generalizado. Por ejemplo, en la parte de noche, sí sufrimos de algunos apagones, ¿no? Los problemas aquí en el suministro de la energía eléctrica, dependiente propiamente de la Comisión Federal de Electricidad, pues derivan de un problema de generación que fue admitido en la conferencia mañanera, ¿sí? Ahí el presidente decía que tienen ahora este déficit de generación eléctrica
y es porque estaba por terminarse, se demoró ahí algunos minutos, algunas plantas del ciclo combinado para entrar en sus operaciones y pues precisamente que no se dieran estos apagones o el calentamiento de las centrales. Pero esto se estaba trabajando ya por el personal de la Comisión Federal de Electricidad como una manera preventiva y correctiva y irlo regularizando poco a poco el abastecimiento del recurso eléctrico. Por otro lado, también ahí la CENACE pues muy opaca en las razones que han provocado precisamente la falta del recurso energético para poder, pues obviamente, poner de manifiesto los comunicados o los boletines emitidos por la propia CENACE. Y aquí el órgano encargado del suministro atribuyó estos apagones pues a las centrales eléctricas de energía solar, las fotovoltaicas que dejaron de funcionar. La generación eólica disminuyó alrededor de 395 watts con respecto a lo programado y por efecto de la nubosidad en la región del Bajío, pues disminuyó la generación fotovoltaica en 380 megawatts. Entonces, estas cuestiones combinadas, pues afectaron, fue un cóctel de varias cosas, de varios factores que a final de cuentas, pues dieron como resultado negativo estos apagones, ¿no? En total quedaron alrededor de indispensables 1,668 megawatts, es decir, la demanda normal que ofrecían estos parques que por ahí dejaron de funcionar en su momento era de 1,668. Entonces, imagínense, sumen 395 más 380 los watts y megawatts para alcanzar estos 1,668, pues sí es bastante por ahí notorio la deficiencia, ¿no?, de la generación. Es total, hay un 3.34% de la demanda máxima del día que hay, por ejemplo, en el sistema interconectado nacional, lo que se abastece generalmente. Y los problemas de la creación de la electricidad pues se han notado, sobre todo en este sexenio, cuando también nos cortaron el gas para la generación de energía eléctrica y se vino un frente frío en Estados Unidos, en la parte sur de Estados Unidos y el norte del país, y pues ahora con estas olas de calor. Les voy a proyectar, muchachos, por ahí les acabo de compartir en la plataforma, es una serie de documentales, todos ellos editados por la Deutsche Welle, este canal alemán DW en español, en el cual tocan estos temas precisamente de la generación de la energía eólica, el tema de la transición energética, de la biomasa y también del hidrógeno verde. Entonces, voy a empezar de atrás hacia adelante con el tema primero del hidrógeno verde, y ya posteriormente nos centramos en la parte de la generación de energía eléctrica y esta parte también de la transición energética, que es un tema importante y del cual pues, el actual gobierno, como lo mencionamos aquí en su momento en la clase, le ha dejado de apostar y tenemos ahora las consecuencias, ¿no? Voy a apagar yo mi micrófono. Me hacen saber, por favor, si hay audio y video, si se puede ver y escuchar bien el mismo, ¿no? Por favor.
Base naval de Eckernförde, 8 de la mañana. El submarino U-35 prueba el hidrógeno como combustible. Dispone de 6 tubos lanzatorpedos y una potencia total de 4.200 caballos. La capacidad de inmersión es un secreto militar. Me alegra que estemos listos para zarpar. Su tripulación, 29 soldados, mujeres y hombres. Tras recibir las últimas órdenes, la tripulación sube a bordo. El submarino, que será su hogar durante las Disculpe, Lick, se trabó el video y no se mira. Base naval de Eckernförde, 8 de la mañana. El submarino U-35 prueba el hidrógeno como combustible. Dispone de 6 tubos lanzatorpedos y una potencia total de 4.200 caballos. Su capacidad máxima de inmersión es un secreto militar. Me alegra que estemos listos para zarpar. Su tripulación, 29 soldados, mujeres y hombres. Tras recibir las últimas órdenes, la tripulación sube a bordo. El submarino, que será su hogar durante las próximas semanas, tiene 56 metros de eslora y 7 de manga. Un remolcador lo ayuda a salir del muelle. Para su propulsión, el submarino emplea un motor diésel. Sin embargo, en inmersión hace uso de un motor eléctrico alimentado por pilas de hidrógeno y baterías, una tecnología utilizada por primera vez en 2005. Sus ventajas son que, por una parte, podemos navegar silenciosamente. El nivel de ruido emitido es muy bajo y además la emisión de calor también es escasa. De este modo, una vez bajo el agua es muy difícil detectarnos. Esto es posible gracias al hidrógeno, lo que posibilita realizar operaciones sigilosas con largos periodos de inmersión de hasta 2 semanas. Además de ruido y calor, tampoco emite ningún tipo de gas. El producto generado por la reacción electroquímica en el motor es básicamente agua, que en caso necesario puede incluso ser reintroducida y reutilizada. La Armada alemana cuenta con 6 submarinos con propulsión por hidrógeno. Su desarrollo se debe más a las ventajas tácticas que a la protección climática. Sin embargo, demuestra el gran potencial y la viabilidad del uso del hidrógeno como combustible. ¿Qué sucede en otras áreas de aplicación?
Ralph Uswein, de Groß-Simmern, en el estado de Hesse, es un apasionado de la tecnología. Además de coleccionar vehículos tipo Unimog que funcionan con diésel, tiene un todoterreno ligero propulsado por hidrógeno. Para él, ambos ejemplifican el desarrollo del sector automotor. Es sencillo, ha llegado el momento. Se trata de un cambio de periodo. Hemos crecido con la antigua tecnología que nos ha traído hasta aquí y nos ha proporcionado el bienestar del que disfrutamos hoy en día. Y partiendo de esta tecnología, debemos desarrollar otras nuevas. Hola, si trabajas con CAD, esto puede cambiarte la vida. ¿Sabías que el 92% de los usuarios... Bajo el capó todo se ve muy ordenado. En principio, este auto emplea la misma tecnología que el submarino, cuyo funcionamiento es el siguiente. El hidrógeno del depósito se mezcla con oxígeno del exterior en la célula de combustible, donde reaccionan y producen la electricidad que el motor eléctrico necesita para impulsar el auto. Del tubo de escape sale vapor de agua puro y limpio. En realidad, ese vapor pasa incluso por un filtro, con lo que no puede ser menos contaminante, al menos al manejar, porque el hidrógeno que está en el tanque todavía no es neutral al clima, pues se produce con gas natural que emite dióxido de carbono. Esta tecnología es aún muy cara. Este auto cuesta unos 80.000 euros, con lo que pertenece a la categoría de lujo. Hyundai y Toyota son los únicos fabricantes que producen autos de hidrógeno. En 2020 se vendieron unas 300 unidades, con lo que Ralph Uswein es uno de los escasísimos conductores particulares de un auto de este tipo, al menos hasta ahora. En otros ámbitos, los vehículos de hidrógeno cuentan con un mayor uso. Cada vez más ciudades disponen de autobuses con esta tecnología. Las células de hidrógeno les dan más autonomía que las baterías eléctricas. Desde 2018, en el estado de Baja Sajonia, circulan incluso trenes de hidrógeno. Estos sustituyen a las locomotoras diésel en los trayectos que no disponen de tendido eléctrico. En cuanto al transporte de mercancías por carretera, este podría ser el futuro. Este prototipo de Daimler Trucks no es ciencia ficción. Su fabricación en serie está prevista para mediados de esta década. Su autonomía es de hasta 1.000 kilómetros, una distancia todavía imposible para motores eléctricos. El hidrógeno es incluso empleado ya en aviación. Este aeroplano vuela gracias a una célula de hidrógeno. Fue desarrollado por la empresa ZeroAvia en tan solo 3 años. El pasado otoño realizó sus primeros vuelos de prueba. El hidrógeno ha llegado a la industria aeronáutica, de momento en aviones pequeños, pero su fabricante ya piensa en modelos más grandes. El objetivo de este programa era probar los componentes y el diseño necesarios para construir un motor más potente, que es nuestra meta comercial. Hablamos de una potencia de 600 kilovatios para sustituir las turbinas de aviones de entre 10 y 20 asientos. Más potencia se traduce en mayor tiempo de vuelo, pero ¿podría aplicarse en aviones aún mayores? Un proyecto de Airbus planea construir aviones a reacción impulsados por hidrógeno en 2035. Sin embargo, estos solo serían libres de emisiones contaminantes en caso de emplear únicamente hidrógeno verde. Plástico. Está en todas partes. En nuestra playa, en nuestros océanos, en nuestra... Visiones futuristas como esta no son nuevas. Ya hace 150 años, el escritor Julio Verne imaginaba que el agua sería la energía del mañana. El uso del hidrógeno como combustible era ya entonces conocido. Sin embargo, el menor costo del petróleo favoreció su empleo a gran escala. Y aunque el hidrógeno se utilizó para hacer flotar dirigibles como el Zeppelin, la tragedia que destruyó el Hindenburg en 1937 dañó su imagen hasta el día de hoy.
El hidrógeno es el elemento químico más abundante en el universo, pero en su forma elemental apenas se encuentra en la Tierra. Es un componente del agua, una fuente renovable e ilimitada, pero para su utilización a partir de esta se necesita una gran cantidad de energía. De este problema se ocupan personas como Caterina Reiche, directora de Vestenergie, una filial de la empresa eléctrica E.ON y presidenta del Consejo Nacional del Hidrógeno, un gremio de expertos que asesora al gobierno alemán. El objetivo principal es que Alemania alcance un balance neutro de emisiones hasta 2050 con ayuda del hidrógeno. El Estado fomenta este proyecto con 9.000 millones de euros. El hidrógeno verde todavía no se produce en grandes cantidades. Y cuando algo solo se puede obtener en pequeñas cantidades, su producción suele ser relativamente cara. De modo que lo que debemos lograr es, por una parte, crear un gran mercado de consumo, al tiempo que aseguramos que se pueda producir hidrógeno en grandes cantidades. El gran desafío consiste así en establecer un concepto consistente en una cadena funcional que incluya la producción de hidrógeno, un transporte adecuado y su uso en diferentes áreas de aplicación. El problema principal es que el hidrógeno verde solo se produce con energías renovables y Alemania aún no genera suficiente. Para producir el hidrógeno que cubriría la demanda estimada, habría que quintuplicar la actual cantidad de energía limpia. Esa es la mayor dificultad que tenemos de momento y es necesario que la política alemana se comprometa a fomentar en gran medida la generación de energías renovables, un campo que en los últimos años ha avanzado muy lentamente. Pero creemos que el nuevo impulso que supone la posibilidad del uso del hidrógeno favorezca un aumento de la capacidad de producción de energías renovables, con lo que el coste de estas también se reducirá. Estos aerogeneradores suministran energía renovable para 40.000 hogares en Baden-Württemberg. Parte de esa energía alimenta también las instalaciones del Centro Aeroespacial Alemán en Lampolshausen, donde se prueban motores para cohetes. Concretamente en el Centro de Investigación H2 Horizon, dedicado en exclusiva a la producción de hidrógeno verde. Aquí trabajan Daniela Lindner y su equipo. Recién ha concluido una prueba en la planta de electrólisis para descomponer agua en oxígeno e hidrógeno mediante corriente eléctrica. Anualmente se producen aquí hasta 100 toneladas de hidrógeno verde sin generar gases de efecto invernadero. La prueba se retrasó varias horas debido a la ausencia de viento. Cuando no sopla el viento tenemos el problema de que la producción se detiene. Pero empleando una combinación de diferentes energías renovables que se complementen mutuamente, por ejemplo, con energía fotovoltaica, sería posible producir hidrógeno de manera continuada. Sobre todo para producir grandes cantidades. Los principios de la producción de hidrógeno verde son conocidos desde hace tiempo, pero aún no se produce con la eficiencia necesaria, pues en el futuro se necesitará mucho hidrógeno verde y no solo en Lampolshausen. El hidrógeno verde producido aquí deberá ser llevado a una planta central de suministro mediante una línea de transferencia, donde será empleado en pruebas para motores de cohetes espaciales que lo usen como combustible. En Kavak queremos tu auto. Cotízalo en 2 minutos y descubre cuánto te damos por él. Estas pruebas para el desarrollo de motores de cohetes aeroespaciales se refieren al último proyecto de la Agencia Espacial Europea, el Ariane 6. Esta lanzadera tendrá su vuelo inaugural en 2022, empleando una mezcla de combustibles que incluye hidrógeno líquido. No es el primer cohete que usa hidrógeno como combustible. En la década de los 60 ya se utilizó para volar a la Luna. También el Ariane 5 estaba propulsado por hidrógeno, aunque este no era de producción ecológica. Daniela Lindner y una de sus colegas trabajan precisamente
para cambiar esto, pues hasta ahora el hidrógeno líquido producido mediante gas natural es suministrado y almacenado en depósitos a una temperatura de 235 grados bajo cero. A mayor temperatura se convertiría en gas. El objetivo es construir una planta para licuar el hidrógeno verde en estado gaseoso y mediante una red de ductos repartirlo a las instalaciones de pruebas para cohetes, a 2 plantas de cogeneración que producirán energía eléctrica y térmica y a una estación de hidrógeno. Este tipo de sistemas combinados se conocen en el rubro energético como acoplamiento de sectores. Sus ventajas son múltiples. La energía proveniente de centrales eólicas y fotovoltaicas alimenta la red eléctrica. Cuando hay mucho sol y viento, se podría producir hidrógeno. Este puede ser transformado de nuevo en electricidad en caso necesario. Pero también puede ser empleado en otros sectores, por ejemplo, para generar calor, en la producción de cemento y acero o en el transporte. A mayor interconexión, mayor es el desarrollo económico. En la localidad de Jülich, en el oeste de Alemania, se experimenta con una nueva técnica para la producción de hidrógeno. En una nave de 14 metros de altura se encuentra el mayor sol artificial del planeta. Sus 149 reflectores pueden generar 10.000 veces la potencia de la luz solar, pudiendo alcanzar los 3.000 grados de temperatura. Pero, ¿para qué se necesita un sol artificial teniendo uno real? Con el sol artificial podemos ser más rápidos que con el sol real. Como saben, el sol no brilla todo el día, de modo que dependemos de cuándo está disponible su radiación. Este lo podemos encender siempre que lo necesitemos. Christian Sattler y su colega Dimitri Laber pretenden emplear energía solar en lugar de electricidad, como en la electrólisis, para descomponer el agua en hidrógeno y oxígeno con una clara ventaja. Podemos usar esta luz solar, reflejada y dirigida mediante espejos, para provocar directamente la reacción que descompone el agua. Si convirtiese la luz en electricidad y esta en energía química, estaría empleando 2 pasos más, lo que incluso en los mejores dispositivos generaría pérdidas de energía. Los investigadores ya han comprobado la viabilidad de este proceso en el laboratorio. La producción de hidrógeno solo con energía solar y sin electricidad no genera ningún tipo de emisiones. ¿Pero se podrían producir grandes cantidades? Para saberlo se necesita seguir experimentando siempre con la seguridad como máxima. Quedarnos aquí sería muy peligroso cuando entra en funcionamiento. Las lámparas son muy potentes. Tan potentes que su luz concentrada puede derretir una placa de hierro de 5 centímetros de espesor, como atestigua este agujero. Para evitar accidentes, el sol artificial solo se enciende cuando no hay nadie en la sala. Una gruesa pared de metal se cierra antes de continuar con la siguiente prueba. Una vez más, gracias al poder de ahorrar mucho más, Bodega Aurrerá fue reconocida como la tienda de autoservicio con la canasta básica. Ralf Elsbein trabaja como experto en seguridad laboral, por lo que tiene que desplazarse a menudo. Solo puede repostar en 90 estaciones de servicio en toda Alemania. Por suerte, cuenta con una aplicación móvil para planear sus rutas. El repostaje es similar al de un auto convencional. Para llenar el depósito se necesitan entre 3 y 5 minutos. Con el depósito lleno, lo que supone 6 kilos de hidrógeno en forma de gas, tengo una autonomía de unos 580 kilómetros. Esto tiene un coste de entre 50 y 55 euros. Anteriormente ya tuvo un auto eléctrico, pero este no era viable para sus necesidades. Me desplazo por toda Alemania y no puedo permitirme estar detenido el tiempo necesario para que las baterías se carguen. El auto de hidrógeno es una alternativa practicable porque viajo mucho con él y lo utilizo mucho todos los días.
Sin embargo, apenas hay hidrogeneras donde repostar hidrógeno verde, ya que su producción es actualmente 3 veces más costosa que el generado mediante gas natural. Para Christiane Averbeck, de la Alianza Climática Alemana, el hidrógeno verde debería estar destinado a otros usos. El hidrógeno continúa siendo un bien escaso. Debería emplearse solo allí donde no pueda ser reemplazado mediante otras posibilidades, como la energía eléctrica. Es decir, en el sector automotor se debe seguir apostando por la movilidad eléctrica, mientras que en los transportes de mercancías pesadas, en aviación y en grandes barcos de transporte, se podría emplear hidrógeno. Und auch bei großen Transportschiffen auf Wasserstoff setzen sollten. El uso de hidrógeno como combustible para autos conlleva una gran pérdida de energía debido a su producción, transporte y otros factores. Así, solo se aprovecha un 27% de la energía total. Este rendimiento es superior al de un auto de gasolina, que apenas llega al 20%, pero claramente inferior al de un auto eléctrico, cuya eficiencia alcanza el 64%. En el Instituto de Conceptos para Vehículos del DLR conocen esta problemática. Aún así, consideran que los autos de hidrógeno tienen potencial. El Safe Light Regional Vehicle es un prototipo de vehículo urbano ligero y seguro. Dispone de 2 motores eléctricos, una batería y una célula de hidrógeno, todo en un tamaño compacto. La ventaja de emplear un sistema híbrido con célula de hidrógeno en un vehículo así de ligero es el escaso peso total de todo el sistema de propulsión. Este consta solo de una batería pequeña, el depósito y la célula de hidrógeno, en comparación con un auto eléctrico en el que se necesita un sistema de baterías más complejo y pesado para alcanzar una autonomía de 400 kilómetros. ¿Por qué más de 15 millones de empresas utilizan Bittrex 24 CRM? Porque pueden automatizar. Además, su precio sería relativamente barato. Sus desarrolladores calculan que ascendería a unos 15.000 euros. De ahí la enorme cantidad de solicitudes que el instituto recibe por parte de empresas y compradores potenciales. Toda una motivación para continuar con la investigación. En el Instituto de Conceptos para Vehículos, creemos que el futuro pasa por una combinación de diferentes tecnologías en lo que se refiere al tipo de propulsión. Habrá autos circulando para los que se necesite una gran autonomía, de modo que habrá que ver qué propulsión o qué combinación de tecnologías se debe emplear para impulsarlos, mientras que para otros autos primará el aspecto ecológico y el cuidado de los recursos. La ecología y el cuidado de los recursos también son factores importantes en la producción acerera. La producción anual de acero bruto en Alemania asciende a 40 millones de toneladas. Esto consume una enorme cantidad de energía y conforma 1/3 de las emisiones de dióxido de carbono de la industria alemana, afectando en gran medida al medio ambiente. Para solucionar este problema, ThyssenKrupp Steel está experimentando con hidrógeno como combustible para sus altos hornos como alternativa al coque y al carbón pulverizado. Comenzamos a experimentar en 2019 un primer paso para emplear hidrógeno en la producción de acero. Queremos probar en este alto horno que ven aquí atrás cómo se comporta el hidrógeno cuando es empleado para reducir el mineral y transformarlo en hierro bruto. Los resultados son tan prometedores que la empresa continúa experimentando. Sin embargo, las emisiones de CO2 solo pueden reducirse así. La tecnología de los altos hornos no está preparada para operar con gases, de modo que es necesario sustituirlos por completo. Esto significa que construiremos aquí hornos que funcionen con gas natural. A medida que aumente la disponibilidad del hidrógeno, iremos aumentando su proporción en los hornos hasta que finalmente estos funcionen exclusivamente con hidrógeno.
El objetivo fijado es emplear solo hidrógeno verde para 2050. De esta manera, ThyssenKrupp Steel podría reducir el total de emisiones de CO2 de Alemania en un 2,5%. Pero para conseguirlo, la empresa necesita también ayuda del Estado. No producimos acero sin más, sino que también debemos asegurar nuestra supervivencia económica, teniendo en cuenta que hasta 2050 necesitaremos inversiones por un valor total de 10.000 millones de euros. Es evidente que sin el apoyo de la política no podremos conseguirlo. En este caso no se trata solo de recibir subvenciones, sino de lograr cuotas y acuerdos globales que regulen el mercado internacional, algo que aún no existe. Esta problemática afecta también a la infraestructura del hidrógeno, ya que se necesitan ductos y medios para suministrar el combustible. Esta planta, ubicada en Dorsten, cerca de la frontera de Alemania con Países Bajos, forma parte de los más de 500.000 kilómetros de la red alemana de gas natural. Aquí se reduce la presión del gas para suministrarlo a empresas y hogares. Una red de transmisión de hidrógeno necesitaría una planta como esta, pero habría que construirla o modificar la red de suministro de gas natural para que pueda transportar hidrógeno. Resulta más eficiente a nivel económico emplear cientos de kilómetros de gasoductos existentes que construir una red paralela completamente nueva para el hidrógeno. Westenergie, filial de la eléctrica E.ON, ya ha comenzado de hecho a utilizar partes de la red de suministro de gas natural para transportar hidrógeno. Estamos probando si la red de suministro del gas, incluidos componentes como juntas de sellado y compresores, es adecuada y cuánto se necesita invertir para lograr su transformación a largo plazo. Las primeras pruebas son muy satisfactorias, ya que la infraestructura resulta perfectamente adecuada para el transporte de hidrógeno. Pero aún hay muchas cuestiones abiertas, como quién se ocupará de gestionar esta red y cómo lograr una transición paulatina y sin contratiempos. Hoy nos encontramos en la Secretaría de Relaciones Exteriores para alzar la voz por el planeta y pedir acciones que cambien su futuro. Hoy. En las instalaciones del sol artificial de Jülich han logrado un nuevo avance. Desde la seguridad de la sala de control se gestiona el manejo de sus 149 reflectores. El experimento es grabado mediante cámaras especiales debido a su peligrosidad. La luz logra efectivamente descomponer la materia del reactor, demostrando así que el proceso sirve para producir hidrógeno en grandes cantidades. Lo que aquí controlamos principalmente es el tamaño y la automatización del aparato para controlar cómo funciona el proceso y transmitirle esta información a las empresas que vayan a utilizarlo a escala industrial. En lugar de un sol artificial, podrán emplearse centrales solares térmicas en las que la luz del sol es reflejada mediante espejos llamados heliostatos hacia una torre. Centrales mayores que esta podrían jugar un papel clave en la producción de hidrógeno verde. Alemania no dispone de tanto sol, de modo que deberá importar su hidrógeno de otras regiones como el sur de Europa, África o Australia. La idea es construir centrales de este tipo en las regiones más soleadas del planeta, los desiertos, donde el suelo no es empleado con otros objetivos y existe una gran radiación solar, de modo que se pueda recoger una gran cantidad de energía durante todo el año. Esto permitiría producir hidrógeno para utilizar como combustible de manera muy eficiente y con un bajo coste. ¿Podría lograrse así una transición al hidrógeno como combustible que ayude a conseguir la neutralidad climática en el planeta? Para mí el hidrógeno es la respuesta de la industria y la política a un cambio de modelo energético. Usando una metáfora, sería cambiar el champán por agua. Esto significa que en el futuro el hidrógeno dejará de ser un bien de lujo para convertirse en combustible universal. En ello están trabajando el sector económico, la ciencia y la política.
Creo que la Estrategia Nacional sobre el Hidrógeno constituye una base importante para ese desarrollo, aunque en mi opinión resultaría importante definir las prioridades y en lugar de repartir dinero público ciegamente, apoyar a sectores muy concretos. Ralph Eswein, quien recién llega a una cita de trabajo, también cree en el futuro del hidrógeno en combinación con otras tecnologías no contaminantes. Considera que el diésel y la gasolina serán combustibles del pasado por los que apenas sentirá nostalgia. No echo de menos el motor de combustión, pero sí su ruido. Ese potente traqueteo de un motor diésel o el lindo ronroneo de uno de gasolina que este auto no tiene. Aunque en algún momento seguramente inventen una solución como un CD o cualquier cosa que pueda poner para escuchar esos ruidos cuando así lo desee. Un problema de fácil solución en comparación con los que habrá que resolver para que el hidrógeno verde sea el combustible del futuro.
Lick, no se escucha. Ok, bueno, por ahí preguntaba si me escuchaban, quiero suponer que no. Entonces, les comentaba que tiene una densidad pues 7 veces más superior a la del vapor del agua y tiene una alta densidad energética. Con una pequeña cantidad de hidrógeno se puede obtener pues mucha energía. En este tema del hidrógeno verde, en México, el clúster México-Alemán precisamente iba a realizar inversiones para que entre el 2024 y 2025 se pusieran en operaciones la construcción de una planta de hidrógeno verde en México con la ayuda de este clúster México-Alemán. A decir verdad también del tema que es una fuente generadora de energía pues limpia, infinita. La economía del hidrógeno en México podría tener, además de impactos significativos positivos en muchas áreas, incluyendo la manufactura, la mitigación del cambio climático, la generación de los nuevos empleos que esto implicaría al crear estas nuevas plantas de hidrógeno verde, las oportunidades de negocio a nivel local e internacional, ahora con el Nearshoring, y el fortalecimiento regulatorio y financiero, así como la creación de nuevas capacidades productivas en el sector para México, pues sería bastante importante. El análisis de fabricación tecnológica en el tema del hidrógeno muestra, por ejemplo, que México, como un país con potencial para ser competitivo en la fabricación de turbinas de generación de energía eléctrica con base en el hidrógeno, así como de equipos de acondicionamiento, transporte y almacenamiento, y la industria automotriz, que también es importante señalar que México es de los pocos países latinoamericanos que tiene presencia prácticamente de todas las marcas de automóviles o de, pues sí, básicamente de automóviles, con excepción de algunas cuantas, como por ejemplo se me viene a la mente Volvo. Volvo no fabrica coches aquí en México, sin embargo, sí tiene una línea de producción en la cual se producen aquí en México los autobuses de pasajeros de la marca Volvo y los tractocamiones también de Volvo. Entonces, ya tocando este tema de la industria automotriz, pues podría precisamente abonar el tema postergado que se ha dado en los últimos años y el aprovechamiento robusto en el tema del ecosistema y la fabricación actual para producir vehículos con trenes motrices de hidrógeno. En México, pues esto posee un gran potencial para posicionarse como un fabricante líder de las energías limpias y sobre todo en el tema del hidrógeno verde a nivel mundial. Para el año 2050, cerca de 300,000 toneladas de dióxido de carbono evitarían que fueran arrojadas al medio ambiente con la adopción del hidrógeno verde en México, de los cuales, por ejemplo, 2/3 corresponden a la sustitución de los combustibles fósiles por vehículos eléctricos de celdas de combustible, por el transporte público y de carga, así como el CO2, evitando también la introducción del hidrógeno verde por parte de Pemex en los procesos de la refinación, las refinerías y las plantas de producción de amoníaco que existen aquí en México, pues alcanzaría más de 3.2 millones de toneladas de dióxido de carbono
para el año 2050 que se podrían por ahí evitar su propagación al medio ambiente, ¿no? El reemplazo de los combustibles fósiles por el del hidrógeno verde en la generación de energía eléctrica también es un aspecto bastante importante, que fue lo que estuvimos viendo en el presente video, y en la industria tiene el potencial de reducir hasta 7.6 millones de toneladas de dióxido de carbono al año, también pronosticado para el año 2050. Finalmente, el reemplazo de vehículos de combustión interna por vehículos de celda de combustible y de queroseno por combustible sintético podría precisamente reducir las emisiones de estos gases de efecto invernadero hasta en 26.7 toneladas de dióxido de carbono al año. En cuanto a la generación de los nuevos empleos, también con estimaciones para el año 2050, más de 90,000 personas podrían, por ejemplo, emplearse en actividades relacionadas con el hidrógeno verde en México. El mayor potencial de creación de empleos se encuentra precisamente en el despliegue de la infraestructura necesaria para la producción de hidrógeno. Y la segunda actividad con mayor potencial de generación de empleo sería en la instalación de infraestructura de reabastecimiento del hidrógeno vehicular. Y en el tercer lugar tendríamos la industria automotriz. En un cuarto, a la creación de mercados e inversiones. El tamaño del mercado esperado para satisfacción de la demanda que se tiene estimada, por ejemplo, por parte de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad, es de aproximadamente $100 millones por año para el 2030, ¿sí? Y más de 1.3 mil millones de dólares anuales para el año 2050. Las mayores oportunidades previstas para el sector privado están en los caminos de extracción de minerales y en la reducción directa de minerales, que en conjunto representan casi el 80% del impacto económico valorado en $800 mil millones al año para el 2050. Y por último, las inversiones acumuladas por el suministro del hidrógeno para la propia Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos se proyectan en cerca de 2.6 mil millones de dólares para mediados del siglo y en casi 8.5 mil millones de dólares para el sector privado, ¿sí? Entonces, no sé si existe alguna duda, muchachos, con esto. De mi parte no, Lick, todo bien. Ok. Bueno, ya para finalizar con la cuestión de la política y las cuestiones regulatorias, en México, como en muchos otros países del mundo, podría actualizar su política de cambio climático y reconocer los beneficios potenciales que tiene el hidrógeno para desarrollar una estrategia u hoja de ruta nacional o múltiples estados para apoyar su despliegue. Y aquí el desarrollo de una estrategia nacional del hidrógeno verde con objetivos muy específicos y acciones para alcanzarlos, junto con las regulaciones específicas para el hidrógeno en sus diferentes aplicaciones, lo cual pues ha demostrado a nivel internacional ser una práctica para impulsar la economía del hidrógeno y que traería bastantes beneficios, no solamente económicos, sino también medioambientales. Y en un contexto económico y político, pues esto, al impulsar la energía renovable desde las políticas públicas y la regulación, se pone en marcha ciertas medidas que faciliten, obviamente, el acceso a la infraestructura energética para el desarrollo de los proyectos del hidrógeno y fomentar la colaboración entre las empresas especializadas en hidrógeno, aquí en este caso Petróleos Mexicanos, la propia comisión, y se podría poner en marcha también sistemas de garantía de origen para el hidrógeno, del hidrógeno verde, para estimular su exportación e invertir, su adopción, recomendando sus amplios beneficios medioambientales.
proporcionar la cuestión financiera y o asistencia financiera como un instrumento adicional para acelerar este despliegue del hidrógeno verde, el financiamiento pues podría precisamente provenir de la banca pública y de la privada, así como la multitarial o de una combinación entre ellas. Sería aquí entonces necesario comunicar activamente sobre el financiamiento y los beneficios del hidrógeno verde a todos los posibles actores interesados en crear misiones precisamente a aprendizaje, las alianzas comerciales internacionales que incluyan los programas de transferencia del conocimiento y obviamente los temas relacionados al propio hidrógeno. Eso es la parte más interesante del tema del hidrógeno verde, con lo cual incluso se ha dicho que ya de potencializarlo, de llevarlo a escala mundial, pues pudiéramos estar ante los ojos de lo que sería una segunda revolución industrial. El hidrógeno, como se tiene previsto y estimado, sería precisamente el motor de esta segunda revolución industrial que viviría el ser humano. Si no existe entonces ninguna duda, le dejamos aquí y continúo yo con la próxima clase con el siguiente tema. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Sí, Dana? Lo que pasa es que le comenté sobre la asistencia, Lick. Ah, ok. Y del tema no tengo ninguna duda. Muy bien. Apellido, perdón. Campos Cortés. Campos. Muy bien. ¿Alguien más? De nada. Morales Medina, profe, por favor. ¿Alguien más? Gracias. Sí, yo igual. Maes Jameson. ¿Quién, perdón? Maes Jameson. Ahí. Ya está. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Todos? Ok. Muy bien, abogados. Que tengan buen fin de semana. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Hasta Gracias, luego. Lick.